Hoy estamos con el doctor Hugo Chumbita, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo está, Hugo? Muchas gracias por ofrecernos esta entrevista. Hugo Chumbita nació en La Pampa, se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires, fue miembro del cuerpo de abogados de la CGT, Confederación General del Trabajo, secretario académico de la Universidad de La Pampa y organizador del Instituto de Estudios Regionales. Se doctoró en Derecho en Barcelona y de regreso al país organizó el Instituto de Formación Política y Sindical FOETRA. Dirigió la revista El Despertador e integró el Consejo de Redacción de la revista Unidos. Fue investigador de Historia Argentina y Americana y Derecho Político en la Universidad Nacional de La Matanza y colaborador de Todo es Historia y otros medios periodísticos. También conductor de programas en Radio Nacional Folclórica, coautor del Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas y autor del Enigma Peronista de 1989, Última Frontera, Bairoleto, Vida y leyenda de un bandolero de 1999, El secreto de Yapeyú, El origen mestizo de San Martín en el 2001 e Hijos del país, San Martín, Irigoyen, Perón, 2004. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Público. Entonces, nos gustaría hacerle algunas preguntas para acompañar un poco el proceso de consulta y de trabajo con el Diccionario de Pensamiento Alternativo, en donde usted tiene una entrada que para nosotros es particularmente interesante, como la del bandolerismo social, porque tiene un perfil, por cierto, también literario, ¿no? Porque estos personajes a veces se convierten como en unos arquetipos o mitos dentro de lo que son las leyendas populares. Entonces le queríamos preguntar, como para iniciar, ¿qué es el bandolerismo social y por qué es un concepto del Diccionario de Pensamiento Alternativo? El bandolerismo social es una forma de marginalidad de, sobre todo el mundo campesino, donde aparecen de tanto en tanto en la historia de los países, diversas áreas de todo el mundo, los vengadores de los pobres, el bandido que roba a los ricos para ayudar a los pobres, ¿no? Y que es una categoría especial de delincuente apoyado por su comunidad, que en realidad lo rescata entonces, lo protege, lo ampara y lo convierte en un símbolo de la rebeldía frente al poder, que puede ser el poder político, el poder económico, los explotadores de los campesinos, en una saga que tiene una serie de características notablemente uniformes en todas las experiencias históricas. Erich Hobsbawm lo trabajó este tema y acuñó esa categoría del bandolero social por oposición al bandolero individual o el simple delincuente o perseguido, que es un fenómeno diferente. Evidentemente el bandolerismo social adquiere por la solidaridad de su comunidad una característica de protesta inorgánica a través del rebelde que se alza contra la autoridad. Esto no ha sido suficientemente acogido por las ciencias sociales, aunque hay alguna producción en la literatura a partir de los trabajos de Hobsbawm, y sobre todo en nuestro país es un tema poco tratado por otros autores, por lo cual es en el diccionario justamente uno de esos términos que nos necesitamos incorporar desde una visión diferente a la clásica de la ciencia social. Sí, estaba pensando que muchas veces estos bandoleros son tema de los corridos, como en los corridos mexicanos, y también hay corridos colombianos del narcotráfico, es decir, la música retoma estas figuras, ¿no? Y en la literatura
estoy pensando en un género un poco anfibio, como podría ser la crónica o la novela testimonial. Es decir, como estos bandolerismos tienen una raíz social, digamos, importante, y eso pertenece a la historia más que a la ficción, se ficcionalizan ya en la imaginación popular, y luego, como usted dice en la entrada, se santifican, ¿sí? O sea, queda como una estampita el bandolero, como en el caso de Pancho Villa, que hay muchos mexicanos. Yo tengo estudiantes que son inmigrantes de México, y admiran la figura de Pancho Villa, siendo que el libro por ahí dice un montón de, pues resalta los perfiles negativos de... Claro, la santificación es como otro escalón de, digamos, reconocimiento popular. Hay muchos bandoleros sociales cuya leyenda los ha convertido en verdaderos héroes. Perduran en la memoria popular y sobre todo, sí, en todo ese folclore del cancionero, los poemas, la música, y por supuesto después, en tiempos más recientes, también han sido retomados por el cine, el teatro, la televisión incluso, ¿no? Pero es muy importante distinguir las diversas manifestaciones que pueden llegar a convertirse en religiosidad popular, por un lado, y por otro lado, la simple leyenda heroica, ¿no? Que a veces no tiene connotaciones religiosas. En algunos casos, estos bandoleros terminan siendo santos a quien la gente les rinde culto y les hace promesas, y se genera todo un fenómeno entonces de carácter místico, ¿no? Alrededor de ellos. Y después también Hobsbawm nos ayudó a establecer ciertas categorías diferentes entre aquellos personajes solitarios, rebeldes espontáneos, aquellos que forman parte de grupos armados que se comprometen más en las luchas políticas y sociales. El pasaje, ¿no? De unos a otros, es decir, el pasaje del bandolero espontáneo, solitario, ¿no es cierto?, a revolucionario, incorporándose a los movimientos sociales de protesta o los movimientos políticos de su tiempo. Bien interesante. Bueno, yo ahí entonces me pregunto, porque hace muchos años que falto de Argentina, aunque trato de estar enterada de mi país. En la Argentina contemporánea, podríamos decir que existe el bandolerismo social, por ejemplo, esa figura de los piqueteros, que le interesa tanto al mundo porque sí aparecen en los noticieros y todo lo demás. ¿Cómo los podríamos clasificar? Es decir, porque son unas figuras como de rebeldía colectiva, ¿no es cierto? Es decir, son antisistémicas o... Bueno, pero ya esos movimientos ya entran dentro de la categoría de la rebeldía política consciente, más ideologizada, más con un propósito. Un programa. Claro, con un programa político, social, y el bandolerismo social en realidad es un fenómeno prácticamente extinguido al ir desapareciendo las viejas sociedades campesinas. En la Argentina se da, no obstante, cierta forma, digamos, heredera o descendiente de aquel bandolerismo social rural en las villas marginales, en las llamadas villas miserias, en donde suelen aparecer esos héroes también, ladrones, que roban afuera de la villa y ayudan adentro a los compañeros, los habitantes de esa sí, exactamente. Y yo me pregunto ahora, con esas inmigraciones de frontera, que traen también poblaciones rurales de Perú, de Bolivia, porque muchas veces, yo, por ejemplo, si uno visita Liniers,
cierto que hay una gran población boliviana sobre todo, y vemos que son campesinos, ellos venden productos de la tierra en sus mercaditos artesanales, sí, porque yo he visto eso mucho en Colombia también, como los campesinos llegan 1 o 2 o 3 veces por semana. Entonces, digamos, su visión del mundo es una visión del mundo campesina, no es urbana. Claro, en las orillas de la ciudad, podríamos Sí. decir, en los suburbios, en los barrios más apartados, se da esa transición de la vida rural a la vida urbana. Allí, ¿no es cierto?, sobre todo es donde proliferan algunas formas parecidas al viejo bandolerismo Claro, rural. exacto, que es como una justicia, como usted bien dice, es como una justicia, digamos, simétrica en términos de lo que dice, por ejemplo, Gilles Lipovetsky habla de la justicia simétrica, que son las que no pasan por el aparato del Estado, sino que se ejercen por la propia mano, ¿no? Como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. O por ejemplo, la mentalidad es precapitalista, es decir, es como bastante fuera de toda codificación de la ley es consuetudinaria, hay como unos derechos orales que se imponen dentro de la comunidad y de ahí surge el justiciero. Claro, por un lado, la mayoría de estos personajes individuales, digamos, los grandes bandoleros famosos que robaban a los ricos para ayudar a los pobres, según su leyenda, casi todos surgen de un choque entre la legalidad formal y la cultura tradicional. Y por eso su comunidad, incluso desde el primer momento, los ampara y los protege. Por supuesto que son una excepción. La mayor parte de los delincuentes no son solidarios con su gente, ni ayudan claro a los que pobres. Sí. Son figuras excepcionales. Pero allí donde aparece esta figura, entonces la misma sociedad campesina o suburbana los rodea y de algún modo les impone ese rol. Esto creo yo que tiene un aspecto contestatario contra el Estado, contra la legalidad del Estado. Es una justicia marginal, ¿no es cierto?, digamos que ataca o desconoce la legalidad del Estado capitalista. Pero por otro lado, también es un fenómeno que aparece en algunas regiones, esto históricamente, ya hoy cada vez menos, aparece allí donde el Estado es muy débil y por lo tanto es el bandolero el que ejerce el papel de administrar justicia, ¿no? Claro, claro, es como tierra de nadie. Exacto. Sí, el muy bien. Far West, digamos, El Far West, ¿no? exactamente. Esas regiones donde la ley del Estado es muy débil y por lo tanto se hace justicia por mano propia, ¿no? Sí, claro que sí. En el Caribe, por ejemplo, hay unos estadios que son preplantacionales, antes de los ingenios azucareros. Por ejemplo, en Puerto Rico, ellos tenían la economía del cuero, eran ganaderos, es como nuestros gauchos, y eso era la ley del más fuerte. O sea, la economía del ganadero es una economía precapitalista y no se ciñe a ningún tipo de patrón sistémico, como sí lo eran las plantaciones. Entonces, es interesante ver cómo en ese momento había figuras locales que se aliaban con los corsarios franceses, que eran otros personajes también como del pillaje y también unos extrasistémicos. Sí, claro. Esto también tiene cierta semejanza con el papel de los corsarios y de los piratas. Los bucaneros, Pero, sí. bueno, es un poco ya otro capítulo. Otra categoría, de Sí. un capítulo también ya cerrado prácticamente, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces una pregunta en conexión con la literatura. ¿Podríamos considerar que el Martín Fierro es una de las encarnaciones literarias del bandolero social? O sea, el Martín Fierro representa también como una irrupción antisistema. Es un rebelde. Sí, es un rebelde, pero Sí. no es un bandolero en el sentido de no es un asaltante. El
Martín Fierro es un perseguido. Ujú. Es una ficción que, por otra parte, refleja una realidad, la realidad del gaucho que fue expulsado de su medio de vida, cuando se criminaliza la caza del ganado y la apropiación del ganado mostrenco, digamos, el ganado sin dueño que existió alguna vez en estas pampas. Cuando eso desaparece, cuando aparece la propiedad privada, cuando se aparece la propiedad de la tierra, el alambrado, el gaucho entonces es un cazador de ganado que se convierte en delincuente porque Claro. está atacando esa propiedad del ganado. Claro. Entonces allí aparece un fenómeno parecido Parecido. al del bandolero, ¿no? Cómo la sociedad expulsa entonces, la sociedad estatal, ¿no? El desarrollo del sistema capitalista y la propiedad privada expulsan a gente hacia una vida Claro. marginal. Y algunos de esos gauchos se convierten en asaltantes y asumen ese papel del bandido social típico. Claro, claro. Eso es lo que refleja la gauchesca. La gauchesca. La literatura gauchesca tiene varios personajes que son así arquetipos del gaucho rebelde ante la autoridad y que incluso llega a practicar la venganza contra los ricos. Como Juan Moreira Moreira, no no tanto. Juan Moreira no tanto, pero por ejemplo hay otros como los hermanos Barrientos o el Tigre del Quequén, pero siempre es una situación diferente a la del bandolero social típico, porque en el mundo, en el área rural de los gauchos, existen muchas formas de sobrevivir sin necesidad de robar. Es decir, existen muchos recursos en el campo para la caza, para la vida, ¿no es cierto?, al margen de la sociedad, sin necesidad de quitarle a otros, ¿no? Claro, claro. Entonces, la gauchesca entronca, se relaciona, se vincula con el fenómeno del bandolerismo social, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, y pasando a otro país, quisiera preguntarle si puede el bandolerismo social degenerar en formas delincuenciales, como el narcotráfico en el caso colombiano. Yo creo que el caso del narcotráfico plantea un fenómeno en otra dimensión, porque está la masa de recursos que se mueve, la riqueza, ¿no?, que concentran los grandes narcotraficantes, que esto los aleja mucho de la sensibilidad popular, aunque pueden jugar el papel ese de protectores y de benefactores, incluso de muchos sectores de la población, que por lo tanto los apoya y hasta los admira y los protege. Sí. Pero el tipo de actividad que desarrollan no es el asalto de robar a los ricos, ¿no? En todo caso, lo que practican es la ayuda a los pobres, la ayuda social como una forma de legitimarse. Pero en sí es una empresa comercial, el narcotraficante, Claro. solo que llevada adelante con métodos mafiosos. Con métodos mafiosos. Con el uso de la violencia así brutal para asegurarse los mercados. Es una forma de capitalismo salvaje. Es capitalismo salvaje, sí, exactamente, es lo que estaba pensando en este momento. Muy bien, entonces, bueno, pasando un poquito a otro tema, ya para cerrar, le quería preguntar, pues siendo usted originario de La Pampa, de provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pues no, provincia de La Pampa. Sí, sí, provincia de La que Pampa. Es al oeste de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero La Pampa también es provincia de Buenos sí. Aires. ¿Qué diferencia Como hay? región. Exacto, eso le quería preguntar, como un poco la relación entre Buenos Aires y el interior del país, en este caso sería con La Pampa, es decir, como una voz del interior y luego del país. La Pampa como arquetipo frente a la Pampa bonaerense y La Pampa como una provincia, un estado del país.
Claro, yo soy oriundo de la provincia de La Pampa, que es la Pampa seca. La Pampa seca. La Pampa húmeda es la provincia de Buenos Aires, Eso. una franja de mi provincia, una pequeña franja, y el sur de Santa Fe y de Córdoba. Esa región es la Pampa húmeda. Y después se extiende gradualmente una región cada vez más seca y hasta más árida, ¿no? Entonces, lo que se llama la Pampa tiene esos tres escalones, el escalón húmedo, el seco y el árido, ¿no? Bueno, allí, desde mi juventud, yo siempre sentí, digamos, la atracción, por un lado, de Buenos Aires como centro del país, que irradia una enorme influencia, pero a la vez también es evidente de que existe una especie de colonialismo interno, ¿no? Que Buenos Aires ha impuesto sus intereses, su modelo político, económico al interior del país, y durante mucho tiempo fue una parte de las luchas políticas, incluso de las guerras civiles en nuestro país, hacer valer los derechos del interior frente al puerto, ¿no? Que además, como puerto, es el intermediario con el mundo central, con Europa antes, con Estados Unidos después, con el mundo del gran capital, incluso el centro del capitalismo internacional. Entonces, Buenos Aires es esa cabecera de puente, ¿no? De algún modo, del sistema capitalista mundial. Y eso ha sido resistido desde el interior. Eso es lo que ha originado, bueno, toda una etapa de luchas políticas y económicas. Y antiguos caudillajes también, ¿no? Eso fue, claro, en el siglo XIX, bueno, el levantamiento de los caudillos federales. En el siglo XX, los caudillos llamados populistas, que fueron Irigoyen y Perón, ¿no? Y hasta el día de hoy, de algún modo, subsiste esas contradicciones. Pero, bueno, yendo, digamos, a la cuestión central, nuestro país es un país que todavía sigue luchando por los mismos objetivos de la Revolución de la Independencia, llegar a ser plenamente una nación autónoma, no solo en sentido político, sino también económico y cultural. Y allí esa dialéctica de, digamos, los reclamos del interior han ido también penetrando en Buenos Aires, en la cabeza del país, con las migraciones. Y hoy en día la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires están poblados por mucha gente que viene del interior, cuyas familias son oriundas del interior, y por lo tanto esto ha ido cambiando las condiciones de esa contradicción, ¿no? Si usted tuviera que recomendarle, por ejemplo, a los jóvenes estudiantes que están mirando todo este tema de cómo empezar a conocer un país, pues mi fórmula como literata es que primero es mejor leer la literatura y luego la historia, porque la literatura es como un termómetro, digamos, artístico, muy persuasivo, muy atractivo y muy como un universo autónomo que impone una realidad con la misma fuerza que la misma realidad que corre por las calles, ¿cierto? Por eso tenemos que el cuervo de Poe es más real que cualquier otro cuervo, cualquier pajarraco que nos crucemos por ahí. Es decir, se convirtió como o Macondo, por ejemplo, que si uno llegara a Cataca es nada. Yo fui en un bus al pueblito, es nada, es cero. Es un pueblito que casi no existe, pero Macondo forma parte del imaginario universal y está inmortalizado. Entonces, ¿hay alguna obra literaria en particular que usted admire, que pueda recomendar a los estudiantes o algún autor argentino que recomiende para la lectura, como para interiorizarse, digamos, sobre el país? Bueno, hay una literatura de base histórica que es muy interesante y que en nuestro país es todo un género
que sobre todo arranca con Manuel Gálvez. Las novelas históricas Novela histórica. de Manuel Gálvez son muy respetuosas de la realidad documentada, ¿no es cierto?, histórica, y por otro lado nos dan esa vivencia, ¿no?, con la imaginación del autor y con el arte literario del aspecto subjetivo, ¿no?, que es la riqueza de la novela. Yo creo que toda la novelística de Manuel Gálvez, que fue uno de los lectores, de los autores más leídos en otra época, hoy en día medio olvidado, es un modelo de la utilidad que tiene la literatura de carácter histórico. Hay otras novelas históricas que incursionan ya en un terreno peligroso, que es la de ficcionalizar la vida de los grandes personajes políticos. Allí se corre el riesgo de tergiversar los hechos y confundir incluso a quienes no conocen la historia, los datos históricos, ¿no? Pero creo yo que literatura e historia van de la mano, porque también la historia necesita ser bien contada con los recursos de la buena escritura. Y por lo tanto todo historiador tiene que ser también un poco escritor. Sí, y además ser una historia, digamos, no la historia de los ganadores, sino también una historia que reivindique otras voces de las gestas nacionales, ¿no? Porque eso es lo que uno se pregunta frente a las historias oficiales y las historias revisionistas, ¿verdad? Claro, bueno, el proyecto, digamos, de nuestro Instituto Dorrego, que ha sido creado precisamente para hacer una revisión de nuestra historia, es llegar a escribir la historia desde el punto de vista de las mayorías populares y no solamente desde el punto de vista de la élite, como ha sido el enfoque predominante académico, ¿no? Por supuesto. La historia vista desde el punto de vista de los intereses más generales de esa mayoría de gente que es la que sustenta en definitiva la vida de un país. Bueno, muchas gracias.